Hechos capítulo 5 y vamos a continuar con la serie de enseñanzas sobre neumatología. La neumatología es muy amplia porque neuma es espíritu y obviamente incluye el estudio del espíritu del hombre, también el espíritu, seres angelicales y demoníacos, angeleología y demonología, incluye neumatología, pero estamos centrados en la neumatología relacionada con el Espíritu Santo. Neumatología, y en este caso la doctrina del Espíritu Santo. Nada más hermoso que hablar del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y estamos hablando de pecados contra el Espíritu Santo. Hemos hablado de símbolos, hemos hablado de el fruto, hemos hablado de dones, hemos hablado de la obra, hemos hablado del poder del Espíritu Santo. Y ahora vamos a hablar con la ayuda del Señor, continuamos, ya hablamos de un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Alguien se acuerda cómo era ese pecado? ¿Cómo se llamaba? El pasado. ¿Cuál? Díganlo con toda su fuerza. Burlarse contra el Espíritu Santo. Ese fue un chocante pecado que ya tratamos. Y hoy vamos a estudiar dos con la ayuda del Señor, el número 2 y el número 3. Y es el pecado de mentir al Espíritu Santo y el pecado de tentar al Espíritu Santo. Digan eso, mentir al Espíritu Santo, tentar al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5 nos narra con detalles y con un ejemplo bastante fuerte lo que es y las consecuencias mismas del pecado de mentir y tentar. Vamos a leer juntos en el nombre de Jesús. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, diga, una pareja de esposos, un matrimonio loco, tan locos que hicieron algo tan loco como creer que se podía engañar al Espíritu Santo. Alguien decía predicando, no hay nada más loco que pensar que se puede engañar al Espíritu Santo. Es decir, a cualquiera se puede engañar, pero al Espíritu Santo. En realidad, en salvación y en santidad no se puede engañar ni a Dios ni a los demonios. Los demonios también saben quién es quién. Pero si ellos, que son poderosos, pero son limitados, aún ellos pueden de alguna manera confundirse. Imagínense el único que es ilimitado, que es Dios, el cual jamás se puede confundir, definitivamente a él no se lo puede engañar. Entonces, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, diga conmigo, solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? En otras palabras, no estabas obligado a hacerlo, él está diciendo. Pero luego dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Tomen asiento dando gloria al Señor. Ya estaremos estudiando lo que sigue de esta historia tan impactante. Y quiero que le diga al que está a su lado, bienvenido a recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. O bienvenida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, gracias le damos a Dios una vez más entonces por esta oportunidad tan especial que Él nos concede de entrar en su dulce presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, también quiero en este día, estimados hermanos, recordarles que cada uno de estos pecados, una forma de entenderlos también de una manera muy clara, es que cada pecado es cometido por ciertos tipos de personas específicas. No todos los pueden cometer. Por ejemplo, el de burlarse contra el Espíritu Santo es cometido por inconversos, incrédulos o indoctos. Mientras que el de mentir al Espíritu Santo
y tentar al Espíritu Santo, que es lo que vamos a estudiar hoy, puede ser cometido solamente por un grupo específico que debe tener como mínimo esta característica, y es ser conocedores. Digan, conocedores. Los conocedores son personas que no son inconversos, no son incrédulos, no son indoctos, es decir, no son ignorantes de lo que es este tema. No obstante, ese conocimiento les hace acreedores a un nivel mayor de juicio. Y miren este asunto. Un detalle tremendo aquí entre el escenario, por ejemplo, si usted lee el capítulo 4 de Hechos, los versículos 32 en adelante, usted encuentra que la iglesia naciente tenía todas las cosas en común. Dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Había un sentir profundo en la iglesia de compartir, guiado directamente por el Espíritu Santo, y obviamente esa guía era no una obligatoriedad, sino una guía a que voluntariamente, generosamente, ellos den de lo que Dios les había dado. Y lo interesante aquí en este escenario es que se destaca entre todo un grupo particular de personas, se destaca a un hombre que era llamado Bernabé, un hombre que en alguna ocasión decidió voluntariamente dar de lo que Dios le había dado, y dice la palabra del Señor que él vendió su heredad y que él trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, es decir, total disposición. Pero un detalle interesante es que obviamente su nombre se había vuelto popular en la congregación naciente. Su nombre se había vuelto de alguna manera muy reconocido, era incluso muy reconocido por ellos como Bernabé, aunque su nombre es José. Y dice que Bernabé traduce hijo de consolación, un levita natural de Chipre, y que al dar esto, su nombre comienza de alguna manera a tener un renombre, a sonar, y es tremendo que texto seguido se habla de una pareja que fue motivada por todo este escenario negativamente a dar, pero no de corazón, no como lo hacían los hermanos, con un, como dice la Biblia, de un corazón y de un alma, es decir, con toda su voluntad, con todo su deseo, totalmente altruista, desinteresado, sino que ellos, por lo que uno lee en el contexto, tenían una segunda intención. Es decir, uno ve que el propósito de esta pareja era que a ellos también se les reconozca, que su nombre también sea tenido en cuenta. Pero ellos pretendieron hacer algo tan obsceno y a la vez tan loco, tan imposible, tan ridículo, pero también tan terrible para ellos, como engañar al Espíritu Santo, pensando que ellos podían salirse de alguna manera con la suya. Y una cosa que vemos aquí en el pasaje es que esta pareja se puso de acuerdo. ¿Para qué? Para tentar y para mentir al Espíritu Santo. Y obviamente no eran ignorantes, no eran incrédulos, eran parte de la congregación, ya eran creyentes, ya eran conocedores, ya era un grupo, ya era una pareja especial que hacía parte de la congregación como tal. Pero esta pareja
y quiero comenzar este día citando un libro maravilloso que se llama Alianzas Destructivas de David Zúñiga, y voy a citar unas partes solamente a modo de introducción de este libro que me han llamado tremendamente la atención. Y este libro nos narra acerca precisamente de esta pareja de una manera muy tremenda, porque esta pareja, que es necesario, probablemente algunos de ustedes ya la conocen muy bien, pero hay otros que están conociendo este escenario de esta pareja en particular, y es necesario que ustedes escuchen estos aspectos para que tengan una idea general y a la vez clara de el trasfondo que hay detrás de todo esto y por qué fue tan grave lo que ellos hicieron y fue condenado de manera tan terrible por Dios. En uno de los capítulos del libro, en Alianzas Destructivas, se habla sobre varios personajes apóstatas, es maravilloso el libro, y en el capítulo 1 se llama Los mentirosos Ananías y Zafira. Y voy a destacar solamente algunos aspectos que atañen en este día al mensaje que queremos dejar en esta mañana, y voy a leer solamente algunos aspectos. Y comienza, como es apenas obvio, si usted lee el capítulo 5, la primera palabra que aparece en el versículo 1, ¿cuál es? La primera palabra. La palabra, una vez más, la palabra, pero. Hay un gran pero allí, un pero. Y me gusta como el autor de este libro, Alianzas Destructivas, dice, un pero que distrajo la atención. Naturalmente que Satanás no se iba a quedar de brazo cruzado. Obviamente había un mover de avivamiento. Si usted lee los capítulos 1, 2, 3, 4 del libro de los Hechos, usted mira milagros, llenura del Espíritu Santo, liberaciones, sanidades, señales, una iglesia con un corazón dadivoso, algo maravilloso, algo extraordinario, algo precioso. Pero lógicamente ante ese escenario, naturalmente que Satanás no se iba a quedar de brazo cruzado, y halló en Ananías y Zafira unos excelentes aliados para traer el primer pero en el propósito y la gestión de la iglesia apostólica. De ahí que el capítulo 5 comienza con la palabra pero. Digan conmigo, pero. Un pero que trajo un paréntesis a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando uno es lector, y de esos lectores apasionados, se da cuenta que entre el capítulo 1, 2, 3, 4, es como un hilo de milagros, liberaciones, sanidades, llenura del Espíritu Santo, vida, gloria, unción, poder. Pero en el capítulo 5, los versículos del 1 hasta el 11 particularmente, es como un paréntesis sombrío. Es un asunto de muerte, de pánico, de terror, un asunto de pecado, un asunto terrible. Es como una sombra en medio de todo ese escenario de luz. Y por eso dice, se revela en los siguientes 11 versículos. Vemos la muerte y el temor como un acto de terrorismo entre ellos. Ya no se vieron más los prodigios ni las señales en ese escenario, ni sanidades, ni bautismos. Ananías había operado con el mismo espíritu de aquel hombre del Antiguo Testamento llamado Acán. Varios comentarios hacen alusión a lo mismo. Por ejemplo, esta Biblia llamada la Biblia de la Reconciliación dice, este episodio contrasta con el de la generosidad de Bernabé, relatado en el pasaje anterior, y trae a la memoria el caso de Acán en Josué capítulo 7, que alguna vez hablamos de este personaje, que guardó para sí una parte de lo consagrado a Dios. Y luego dice, hablando de Acán, este fue un hombre que escondió un dinero y unas prendas que habían tomado del pueblo de Jericó mediante la guerra. Dios les había dicho que no tomaran nada de ese pueblo. Acán lo hizo y quedó bajo la maldición. Esto trajo no solo el castigo para él, sino para toda su familia y todo el pueblo. Este es el mismo espíritu que entró en Ananías y Zafira, una familia. Esta historia del libro de Josué se repite en la iglesia de los Hechos y nos revela que muchas personas pueden ser arrastradas por este tipo de espíritu y actitud.
En las dos historias, estos actos de hipocresía y engaño interrumpieron el progreso creciente y victorioso que el pueblo de Dios puede experimentar en su desarrollo. La falta de integridad lleva a caer en estos peros. Y quiero que eso lo repitan conmigo. La falta de integridad, dígalo con fuerza, lleva a caer en estos peros. Es decir, la diferencia enorme entre el resto de la congregación y Bernabé y esta pareja era que Bernabé lo hacía de corazón, lo hacía con toda su alma, con todo su intelecto, con todas sus emociones, con toda su voluntad, es decir, lo hacía altruistamente, lo hacía con integridad, incluso dice, trajo todo y lo puso a disposición. Allá ustedes vean lo que hacen con ellos. No es que se quedaban sin nada, sino que la heredad de eso dio y obviamente él lo hizo de todo corazón. Pero esta pareja fue una pareja que no era íntegra delante de Dios, tenía una intención secundaria, tenía una intención mala y obviamente, como bien lo resumen en este libro de Alianzas Destructivas, la falta de identidad, de integridad, lleva a caer en estos peros. Y obviamente una persona que no es íntegra con Dios va a ser propensa a pecar de esta manera, como lo es tentar y como lo es mentir al Espíritu Santo. Ahora, él da una definición tremenda de lo que es el asunto de la integridad, pero quiero pasar a otro aspecto a modo de introducción que él menciona y vale la pena recordarlo. La actitud hipócrita de Ananías y Zafira. El apóstol Pedro revela de dónde procedía esa actitud, porque los dos consintieron en engañar y conspirar en contra de las enseñanzas apostólicas. Es claro que no estaban obligados a vender la propiedad que tenían. La iglesia no lo exigía. Y esta es una explicación muy sencilla para echar por tierra la ideología marxista de este señor Marx, que fue cristiano originalmente, pero un cristiano que se pervirtió y luego trae una mala interpretación a estos textos y usa la Biblia para decir que la iglesia primitiva era comunista, es decir, que según ellos tenía todo en común y que había una especie de dictadura del proletariado donde toda la gente del común daba y nadie tenía bajo su propia propiedad o bajo su propia influencia lo que poseía. Pero hay varios problemas allí. Número uno es que, en primer lugar, el dar aquí no era obligatorio, sino que era voluntario. No como enseña este modelo socialista comunista de que debe ser obligatorio. El gobierno te dice, tienes que dar, tú que eres rico, dale a los pobres. ¿Quién dijo eso? Eso no es bíblico, eso es antibíblico, totalmente antibíblico. El Estado no tiene poder, según la Biblia, para obligar a hacerlo. Debe ser un acto voluntario que nazca del corazón. El dar aquí era voluntario. Pero no solo eso, sino que además este señor malinterpreta el asunto porque él dice, es el Estado el que debe hacerlo, pero la Biblia dice que era el Espíritu Santo el que ponía en la gente el dar voluntario. No era ley alguna. No era edicto alguno, era un sentir voluntario, tan voluntario que incluso si no daba, no había problema con que no lo haga. Ese es el detalle. El mismo Pedro le dice, oye, vendida no estaba en tu poder, reteniéndola no se te quedaba a ti, es decir, era tuyo, haz con eso lo que tú quieras. No obstante, el problema de esta pareja fue que ellos no tenían una intención sana detrás de todo esto. Ahora, es claro que no estaban obligados a vender la propiedad que tenían. Primero, porque el Espíritu Santo no lo exigía y tampoco la iglesia lo exigía. Y vendida la propiedad, era decisión de ellos cuánto querían ofrendar, ya fuera parcial o total. El pecado fue mentir y aparentar que tenían un corazón como el de Bernabé, sincero y humilde, quien también vendió su heredad y de todo corazón trajo la totalidad de la ganancia y la puso a la disposición, eso es, a los pies de los apóstoles. Cuando la Biblia dice que lo puso a los pies de los apóstoles, esos pies son el medio por el cual se extiende el reino de Dios llevando las buenas nuevas. Bernabé
deseaba que siguiera anunciando el evangelio. De manera que cuando esta pareja mintió, evidentemente no tenían ese mismo sentir, sino que lo único que deseaban era el renombre, la fama, sin pagar el precio. La recién nacida y triunfante iglesia estaba llena de la gloria imparable del Espíritu Santo, quien estaba en control de todo lo que hacían los creyentes. Por lo tanto, el diablo necesitaba invadir esta atmósfera con pecado e inmoralidad, y su método número uno era el ataque al dinero. Satanás aprovechó la mentira de estas dos personas. La mentira y el engaño son una puerta abierta en la vida de toda persona. Satanás entró en el corazón de la primera pareja, Adán y Eva, y esa misma estrategia, mentira y engaño, fue con la que Satanás entró en el corazón de Ananías y Zafira. Y noten esto bien importante, esto es tremendo lo que pasa acá. Los Ananías y Zafiras traen peros a la gestión de la iglesia, porque siendo influenciados por Satanás, se convierten en pareja de éste. Ante tal caso, el apóstol Pedro advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Es evidente que el convenio maligno de esta pareja los llevó a ser liquidados por el león rugiente, que siempre anda buscando a quien devorar. Y esto es tremendo, porque obviamente lo que vamos a explicar en un momento es que el Señor no solamente les da una tremenda lección a la iglesia, porque ahí hace un énfasis de que el pecado no solo era la mentira y la treta, la trama que hicieron como pareja, sino el propósito de hacer esto público en un escenario donde había gente de Dios de alta autoridad, de alto rango, como eran los apóstoles, y está diciendo, lo traían a los pies de los apóstoles, y obviamente, aunque no era obligatorio, aunque ellos no tenían que darlo, no había un mandato que diga, todo mundo tiene que tener esto en común, simplemente dice que era de un corazón, de un alma, y todo lo hacían voluntariamente, como debe ser todo lo que es en Dios, por Dios y para Dios, porque en Dios, por Dios y para Dios, nada puede ser presionado ni obligatorio. Deben hacer de lo profundo del alma. Incluso tu alabanza, tu adoración debe ser en espíritu, debe ser en verdad, debe nacer de un corazón sincero, genuino, contrito, humillado delante de Él. Y en ese contexto, en ese escenario, se levanta una pareja de hipócritas, una pareja de impostores, una pareja que pretendió de alguna manera allá en su secreto hacer un plan para engañar. Pensaban ellos a la congregación, pensaban ellos a los apóstoles, pensaban ellos a Pedro, pero no se daban cuenta que este mover que había en el escenario era totalmente guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así que lo que hacían con ellos estaba haciendo directamente contra el mismo Espíritu Santo. Y esto es tremendo porque el apóstol en el texto 3 recibe obviamente el don de discernimiento de espíritu, se activa y le dice: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Él dice, aquí detrás de todo esto hay una operación de las tinieblas, hay una operación satánica detrás de todo esto, hay una operación, no solamente era el corazón mentiroso de esta pareja, sino que esa intención mala de ellos le abre puertas a un principado del mal llamado Satanás, el cual de alguna manera toma sus vidas y los lleva a hacer esto. Y lo que dice el texto es, número 1, para que mintieses al Espíritu Santo. Y luego en el texto 4, al final, dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Obviamente, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el Dios mismo. Dios mismo es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Dios es Espíritu. Y Él está diciendo, ustedes están mintiendo directamente a Dios, al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos estamos? Bueno, hasta aquí espero estar siendo claro con la ayuda del Señor, porque con esto vamos a tener una base para explicar lo que aquí
lo que aquí sigue. Y por eso concluyo citando este libro maravilloso de Alianzas Destructivas que dice: a Pedro también, por el don de profecía, se le reveló qué impacto posterior a la mentira experimentarían Ananías y Zafira. Hechos 5:9. Porque en Hechos 5:9 dice: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Obviamente el primer escenario, cuando muere a este personaje llamado Ananías, porque dice la Biblia que inmediatamente que él miente, Dios mismo lo mata. Dios mismo lo mata. Y aquí es necesario que se tenga en cuenta lo siguiente. Número uno, no fue Pedro quien dio una orden o algo para que este hombre Ananías se muriera. Algunos piensan que fue Pedro el que tenía como un nivel de unción o algo especial diferente para decirle: te mueres por tu pecado. No, fue Dios. Incluso lo más probable, y algunos eruditos y algunos comentaristas llegan a la misma conclusión, es que en el primer caso, en el caso de Ananías, el esposo que cae muerto allí, fulminado, él también se sorprendió y se espantó igual que todos. Porque obviamente un señor acaba de mentir y queda muerto, tendido allí, sin vida. Y obviamente ya en el siguiente caso, que es el que se narra aquí en el versículo 9, ya Pedro, cuando viene su esposa, dice la Biblia en el texto, si leemos el versículo 5, dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y murió o expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Se dice que fue la viuda que menos tiempo duró de viuda en la Biblia. 3 horas casi. A las 3 horas ella también se murió. Y dice el texto: no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime una vez más. Esta pregunta, algunos ven esta pregunta como si fuera una pregunta capciosa de Pedro para traer más juicio sobre ella. Más bien él quería saber qué corazón sincero tenía aquella mujer. Le dice: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, muerta. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Estaba ocurriendo un prodigio, una señal, pero una señal que producía temor y obviamente terror, porque estaban hablando de que era un escenario de muerte, no era cualquier cosa, era un escenario terrible. Pero lo tremendo es que algunos pretenden echarle de alguna manera todo este asunto a Pedro y decir: fue Pedro el que promovió todo esto para que ellos se murieran. En realidad, les vamos a decir algo: Pedro, de alguna manera, si él está en el escenario, es fácil acusarlo, es fácil señalarlo, es fácil. Pero resulta que, número uno, Pedro no tenía nada que ver con el asunto. Quien tenía todo que ver con el asunto era Dios. Y la primera cosa que debemos saber es esta: si Dios mismo lo mató, ¿ante quién vamos para acusarlo? ¿Vamos a llamar a la policía a decir Dios mató a una pareja inocente? ¿Vamos a hacerle un juicio a Dios? Primero, Él tiene el derecho de quitar la vida porque Él mismo la da. Como decía J. Vernon McGee en su comentario, respiramos el aire que Él es de Él y que Él nos da. Vivimos en un cuerpo que no es nuestro, es que Él nos lo prestó. Vivimos hasta el momento en un mundo que es de Él, en un universo que es de Él. Él tiene derecho de quitarla cuando Él quiera, a la hora que Él quiera y como Él quiera, y nadie tiene derecho a decir: ¿por qué lo haces así? Así que este escenario es un escenario de soberanía divina. Es un escenario donde los ateos y los agnósticos toman este pasaje para decir: ahí está el genocida Dios de la Biblia. ¿Eso afecta en algo al Dios de la Biblia? ¿Eso hace que la imagen de Dios se dañe?
¿Eso hace que él pierda moral o autoridad? Absolutamente que no. Definitivamente no. El problema que la Biblia siempre ha mostrado con total apertura, con total claridad, está en el pecado del hombre. Pero al hombre no le interesa ni le gusta que se le hable de pecado. Al hombre hoy, incluso algunos llamados cristianos humanistas, el cristianismo humanista te dice: ya no hables del pecado, ya no digas pecado. Incluso algunos tergiversan la Biblia y dicen: ya Cristo murió por los pecados. Ya la Biblia dice que Él venció sobre el diablo y los demonios en la cruz. Y algunos tontamente dicen que el diablo ya no existe porque Dios lo fulminó, que el pecado ya no existe porque ya Dios lo limpió. Pero resulta que ellos están podridos en pecado. Resulta que la sociedad sigue hundida en pecado. Y la Biblia dice: en delitos y pecados. E Isaías descubre el pecado o describe en el capítulo 1 el pecado como podredumbre, como hinchazón, como podrida llaga. Oh, pero hoy en día no, eso suena feo, suena grotesco. Pobrecita, las personas se sienten mal, las personas se sienten ofendidas en su psique, en sus emociones. Pero amado hermano, si a ti no te dicen la verdad es porque no te aman. Pero si Dios te habla de tu condición moral, aun con palabras que a ti no te parecen, no te gustan, el pecado sigue siendo la razón por la cual la raza humana está en tal nivel de muerte y corrupción. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y eso no puede ser cambiado por simples palabras de unos cuantos palabreros agnósticos o apóstatas o incluso ateos que dicen: no creo en Dios. Y como decía tontamente un ateo hace unos días: como yo no creo en Dios, en el Dios de la Biblia, yo no me rijo bajo sus leyes, ni Él tampoco tiene autoridad sobre mí. Y uno dice: o sea que así funciona en ti. Un ejemplo tan lógico como: yo no puedo creer ni una pizca en las leyes de tránsito colombianas, pero si yo violo las leyes de tránsito colombianas, crea o no, tengo que pagar las consecuencias. Es decir, alguien no puede decir: no, que como yo no creo en las leyes, entonces no pasa nada. Amado hermano, si pasa eso con leyes humanas, imagínense lo que pasa con una ley que es soberana, que es inmutable, incambiable, inaplazable y también inengañable. No se puede engañar. Y lo más importante, incomparable. Porque las leyes humanas, entre comillas, son tergiversadas por la corrupción moral del hombre. Pero a este Dios, ¿quién lo compra? Usted le puede decir: tengo toda la plata y el oro. La Biblia dice en Ageo: mía es la plata, mío es el... ¿Cómo me compras con lo mío? No, pero es mi plata, ¿sí? Eres un simple administrador. Mi oro, eres un simple administrador. No eres dueño ni del cuerpo en el que vives. Y la tonta idea asesina de hoy, abortista, dice: es mi cuerpo, es mi decisión. ¿Quién dijo que es tu cuerpo? Y aparte, el cuerpo de adentro es otro cuerpo, es otra criatura, es otro ser. Y Satanás engaña a muchas personas con esa idea: es mi decisión. No es tu decisión. Hay un Dios que está por encima de todo. Y en esta escena, algunos incluso llegan a decir: a Dios como que se le pasó la mano ahí en capítulo 5 de Hechos. Yo no sé por qué. Porque es que mató a dos. Solo que porque en secreto dijeron: bueno, vendimos esto en 1,000,000, digamos que vendimos en 500,000 y vamos y aparentemos ante la iglesia que fueron 500,000 y nosotros entre nosotros hacemos algo con estos otros 500,000. Pedro le dice: señores, todo ese 1,000,000 era suyo. Y si no lo daban, pues era cosa de ustedes, no estaban obligados a hacerlo. Pero el problema es que ellos tomaron la decisión similar a lo que hizo Amán. Amán mandó a hacer la horca para Mardoqueo. Terminó siendo su propia horca. Porque el hombre, cuando no hace las cosas en la voluntad de Dios, termina poniéndose su propia guillotina, termina poniéndose su propia horca. Y la razón por la cual estamos viendo el mundo como está es porque el ser humano sigue pensando igual.
podemos engañar a Dios. Podemos mentirle al Espíritu Santo. Al fin y al cabo, Él es Espíritu y Él es Santo y Él es bueno y Él va a entender. Pero no se dan cuenta que con Él no se puede jugar, no se puede burlar. Y el escenario de esta, yo lo diría yo casi de una película, pero de la vida real, porque si usted lo ve así, es un escenario así tan fuerte, porque comienza con un pero. Y luego dice, Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y vienen ante él y dice Pedro, Ananías. Esto es tremendo, porque Dios le trae revelación instantánea. Dice la Biblia que realmente la mentira de ellos era simplemente traer el dinero, pero sin palabras. Decir, mira aquí, igual que Bernabé, el hermano Bernabé tan generoso, tan buena gente que es, también fuimos movidos por el Espíritu, porque Bernabé es muy buena gente y también Dios nos tocó a nosotros, también vendimos lo nuestro, aquí está la herencia, aquí está todo. Pero Pedro, sin mediar palabras, ni siquiera le pregunta. A la mujer le pregunta, como dando una opción, una oportunidad, pero a él no le pregunta nada, solamente le dice, yo me imagino la mirada de Pedro. ¿Cómo miraría Pedro? La mirada de un hombre costero, fuerte, rústico, brusco. Ya estudiamos una vez la metamorfosis de un líder abnegado hablando de Pedro, y él no era un tipo tan elegante, elocuente, no, él era un tipo que hablaba así, cortante, directo. Y este hombre de Dios que estaba allí les está diciendo a este hombre, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Yo me imagino los ojotes de Ananías diciendo, pero ¿y este señor cómo sabe? ¿Quién le dijo? Y sustrajeses del precio de la heredad. Y luego le advierte, reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y ahí está el asunto. Hay gente que piensa que el único que puede juzgar es Dios, y obviamente en un cierto sentido tiene una razón, pero no se olvide, algunos dicen, no juzguéis para que Dios no seáis juzgados, pero la Biblia dice que hay que juzgar con justo juicio. La Biblia dice incluso, no saben que ustedes van a juzgar hasta los ángeles caídos. Pero hay algunos que bajo esa idea humanista de, no, allá tu vida, acá la mía, usted no me juzgue a mí mi situación. Pero lo que realmente están diciendo es, no quiero que me digan que lo que yo estoy haciendo es pecado, que está mal. Lo único que le da autoridad al hombre para decir que algo es pecado o no, no es solamente la condición moral del otro, sino lo que Dios dice acerca de qué es pecado o qué no es pecado. Punto. Y el detalle aquí es que él le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y obviamente al oír estas palabras, yo me imagino que fueron unas palabras tan paralizantes que le llegan directo a su corazón y ¡pum!, queda muerto en ese instante. Y lo tremendo es que la esposa le sigue esa trama. Y ella dice la Biblia que no sabía que había pasado esto. Obviamente en esa época no había Facebook, no había redes sociales. Yo me imagino, si había Facebook, ella se enteraba de una. Porque ya, ¡pum!, la foto de él. Y ya todo el mundo, noticia, primera página, eso todo el mundo se da cuenta. Les cuento una pequeña anécdota que no tiene mucho que ver con el tema, pero así se mueven las redes. Resulta que hace un tiempo, hace bastante tiempo, yo hice 3 videos sobre el suicidio. ¿Algunos los han visto alguna vez? ¿Sí lo han visto? Bueno, amén. Resulta que allí dice claro, por ejemplo, la tragedia del suicidio Jairo Araujo. Y yo recuerdo que una vez, cuando apareció, como eso aparece inmediato, entonces inmediatamente recibí una llamada. Apenas yo publiqué el video, le di compartir. Al rato me llama un tío muy asustado. Jairo, mijo, Jairo, ¿cómo estás? Yo le digo, bien, gracias a Dios, tío, ¿cómo está? Y me dice, mijo, pero usted está bien, ¿en serio? Le digo, claro que estoy bien. Dice, pero si aquí dice el suicidio de Jairo Araujo y está su foto. Yo le digo, no, ahí dice la tragedia del suicidio, es una prédica de Jairo Araujo. Ay, ya le volvió el alma al cuerpo. Entonces, mis amados, las redes sociales son tremendas. Eso vuela. Yo me imagino que si hubiese redes sociales en esa época, yo creo que esta mujer Zafira se moría ya.
en la sala de la casa, en frente de la tablet o del computador. Ahí se moría, porque decía, oh, esto es algo terrible. ¿Y sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón. Hay algo que se llama la presciencia de Dios, conocimiento preconcebido. Y Él sabe cuando alguien tiene un corazón predispuesto al arrepentimiento y cuando alguien no lo tiene. Hay gente que puede haber cometido peores pecados que estos. A ver, vamos a la balanza. Saúl, David, Ananías, Zafira y el mismo Pedro. Pedro también cometió sus pecados tremendos. Allá en secreto negó, blasfemó, maldijo. Pero Dios conocía la intención real del corazón de Pedro. El tipo al final terminó arrepintiéndose y demostrando su cambio real. Lo mismo ocurre acá. El Señor conoce que un Pedro, un Ananías y una Zafira, como ellos, que como vamos a ver en un momento, hasta sus nombres eran tan lindos y tan espirituales y tan bien significativos, pero ellos nos enseñan que no todo es lo que parece. Como dice el dicho de los ancianos, no todo lo que brilla es oro. También hay oro falso, oro golfi creo que le llaman, oro que no es el real, que todo el mundo piensa, este es oro, pero no es oro. Y amados hermanos, nosotros debemos aprender que delante de Dios, la enseñanza más profunda de este pasaje es que a Dios no podemos irle con máscaras sin recibir consecuencias. Ahora bien, un comentarista decía alguna vez, ¿y qué si Dios siguiese repitiendo este escenario durante todas las eras de la historia? Hermano, a los que les iría re bien sería a los de las funerarias, porque eso moriría a diario, gente. En la iglesia, porque esto no fue en el mundo, esto no fue en el bar, en la discoteca, en el prostíbulo, no fue allá, esto fue en la congregación, en la iglesia. Y amado hermano, diría a la gente, pero ¿qué pasa allá entre esos evangélicos tanto muertos? Porque amado hermano, algunos dicen, ay, si Dios, porque es real, entonces ¿por qué si a Dios ya no lo vuelve a hacer? Amado hermano, número uno, porque Él es soberano, Él hace cuando quiere, como quiere, lo que quiere, a la hora que Él quiere, y deja algo como una precedente para que la gente abra sus ojos a tiempo y tenga una oportunidad de arrepentirse. Porque si así fuera, la Biblia dice que si por su misericordia no hemos sido, diga que está a su lado, por la misericordia de Dios no te has vuelto chicharrón. Hay una canción del pastor Eber Romero, creo que es, que habla así, ¿no? Suena como burdo, fuerte, tosco, hasta nada refinado lo que dice, pero es una realidad tremenda. En el infierno, dice, te harás chicharrón. Y obviamente no significa que se va a consumir y dejará de existir, sino que existirá para siempre en un lugar de fuego y condenación eterna. Pero amado hermano, nosotros debemos ser conscientes de que ante Dios no se puede, a Dios no se puede engañar, no se puede engañar. Y otro detalle bien importante que voy a destacar aquí entonces, dicho esto, uno puede entrar con más confianza en el tema y explicar brevemente qué es mentir al Espíritu Santo y qué es tentar al Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo es un pecado cometido por gente conocedora de las cosas de Dios. Mentir al Espíritu Santo consiste en pretender engañar y usar de hipocresía o máscaras en asuntos relacionados con la obra del Señor o en asuntos espirituales. Gálatas 6:7 afirma, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Señores, no puede, es imposible, no se puede engañar. Por eso alguna vez cuando hablaba de cerrando portales espirituales y les explicaba el misterio de la guerra espiritual, tomando esto como un ejemplo, o sea, para Satanás, para el diablo, para sus demonios, si la guerra espiritual fuera sin lo que le da posibilidades a ellos, nunca tuvieran una más mínima posibilidad contra Dios en una guerra. Primero, póngase a pensar en esta balanza. Ahí está el diablo y sus demonios diciendo, bueno, ¿cómo le ganamos a él? Número uno, él es invencible. ¿Cómo se vence a alguien que no se puede vencer? Número dos, vamos a tener una reunión secreta para hablar de cómo le engañamos, pero resulta que él está en todas partes.
Vamos a hablar entre nosotros para tratar de hacer algo telepática mentalmente, pero Él conoce hasta los pensamientos. ¿Cómo se puede engañar a un ser que está en todas partes, lo conoce todo, lo puede todo? ¿Cómo se puede hacer algo contra los protegidos de Él? Que la Biblia dice, de alguna manera, si el diablo ataca por arriba y por atrás y por los lados, dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y algunos dicen, no, pero el diablo tiene poder abajo. Pero resulta que Dios dice su palabra que se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, ¿cómo ataca el diablo? No puede atacar ni por el aire, ni por el mar, ni por abajo, ni por... ¿Cómo hace el diablo? La única manera, porque el texto dice, no se puede burlar, tampoco se puede vencer, pero la única manera es que los suyos abran puertas en su propia vida que le den derecho legal, puertas de pecado, puertas de maldad, puertas que de alguna manera, ellos están rodeados pero se salen de su cobertura y de su protección, y entonces allí, el mismo Job pecó, porque él dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que más temía, su pecado era el miedo. Lo que más temía, su oración no era tanto, Señor, oro todos los días por mi hijo porque confío en ti, sino por el miedo que lo mataba de que algo les pase. Lo mismo que temía les pasó a sus hijos. Todos murieron de la manera como él siempre pensó que iban a morir, con miedo. El miedo fue la puerta. Y algunos piensan, no, pero Job 1:1, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Qué pecado tenía? Era un ser humano, por ende era pecador. Y además él dice, me arrepiento. Si se arrepiente tiene que haber pecado. No había una forma de que él sea libre. Y el pecado es la puerta que le da oportunidad al diablo para destruir, así como Ananías y Zafira, a más de uno, aunque sea conocedor. Pastor, yo estoy preparado, ya estudié en el instituto, ya tengo títulos. Amado hermano, no importa cuándo conozcas, si tú y yo no cerramos puertas al enemigo, el enemigo tiene oportunidad. El texto dice, porque alguien dice, no, pero eso fue pecado de ellos. No, el texto dice, Satanás llenó tu corazón. Es decir, había una puerta abierta y el diablo, bien abusivo y bien aprovechado, aprovechó esa opción. Y obviamente eso les trajo a la muerte. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto categórica o taxativamente significa que a Dios no se le puede mentir o engañar. No se le puede mentir ni se le puede engañar. Número 1. Número 2, tentar al Espíritu Santo es un pecado cometido por gente conocedora de las cosas de Dios y consiste en desafiar o provocar al Espíritu de Dios con actos que incitan su ira y su juicio sobre quienes lo hacen. Y para la terrible fortuna de Ananías y Zafira, ellos de alguna manera cometieron un doble pecado allí. No solamente le mintieron, sino que también le tentaron. Es un desafío descarado a Dios. Y eso incita la ira y el juicio de Dios sobre quienes lo hacen. Y hemos hablado de esto en estos últimos días. Nosotros sabemos que Dios es amor, por definición Él es amor. Pero que sea amor no significa que anule el hecho de que Él es autoridad, de que Él es santo y de que Él es juez. Y de que Él se aira. Dice que Él es lento, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero la ira de Él va a llegar a un momento donde incluso las copas de su ira se van a derramar sobre toda la tierra. Así que, amado hermano, el pensar que Dios es amor y solo amor es uno de los engaños humanistas de los últimos tiempos. Que te dicen, Dios es tan amor y tan lindo, que hay iglesias que creen que el infierno no existe. Dice, es que Dios es tan lindo y tan amor que usted listo, ya, si usted lo rechazó y usted es un blasfemo y lo peor, lo máximo que le va a pasar a usted es que usted va a quedar fulminado para siempre y no tendrá la experiencia de disfrutar la vida eterna. Pero usted ya dejará de existir. Y para la gente eso es, un alivio. Pues claro, si yo hago lo y deshago
y pues lo único que me pierdo es no estar con él y ya. Es una mentira que no tiene un apoyo bíblico, pero que muchos malusan al sabio Salomón en Eclesiastés cuando él hace una tesis, una antítesis y una síntesis filosófica, donde él muestra qué sería la vida sin Dios, cómo sería la vida y la muerte sin Dios, y luego muestra cómo sería el resultado de la gente que sigue pensando eso. La vida sin Dios sería igual a que un perro y un humano se muere, ya como muere la bestia y muere el hombre, así sería todo, pues no hay sentido ni de vivir ni de morir. Eso es lo que explica Salomón allí. Pero algunos toman ese texto y dicen, mire, la Biblia dice que se muere el uno y el otro, y al fin y al cabo, como todo es relativo, ni se sabe para dónde va el alma, si es que tienen espíritu, no se sabe. Salomón no está diciendo eso, lo que él está haciendo es una síntesis, una antítesis y una tesis de lo que es la vida con Dios, la vida sin Dios, y luego el resumen es, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y él habla de que un día tendrán que rendirle cuentas al Creador, y eso es después de la muerte. Es decir, el problema del hombre es que él toma hasta la Biblia para tratar de justificar su pecado y su maldad. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Muy bien. Diga entonces, deme ánimo, diga, ¿está siendo claro, pastor? Bueno, ok, vamos adelante. Hechos 5, 1 al 11, que ya leímos, es un ejemplo trágico pero contundente de lo devastador que es pretender mentir y engañar al Espíritu Santo. Hechos 4, 34 al 37 narra que la iglesia naciente se caracterizaba por la comunión y el buen espíritu de ayudar a otros, ya lo leímos, en especial por parte de quienes poseían bienes. Ellos los vendían y traían voluntariamente la totalidad del dinero a los apóstoles para ayudar a los más necesitados. Entre ellos sobresalía un generoso levita, un hombre llamado José, mejor conocido como Bernabé, el hijo de consolación. Pero en medio de tanta generosidad y comunión sincera, una pareja de esposos llamada Ananías, que significa Dios es misericordioso o compasivo. Primer error gravísimo de muchos cristianos hoy: pensar que como Dios es tan misericordioso y tan compasivo, yo me le puedo burlar, yo le puedo mentir, yo hasta lo puedo tentar, y Él de todas maneras, como es tan misericordioso, su misericordia le va a ganar y no me va a castigar, yo me voy a salir con la mía al final. Algunos no lo dirán tan literal, pero con sus hechos es lo que están demostrando. Y ese es el problema. Ananías podrá significar Dios es misericordioso, compasivo, y Zafira significa hermosa. Cualquiera dice, qué hermosa esa pareja, qué hermosa mujer de Dios, pero era solo una máscara, una hipócrita. Oh, ese hombre vive bajo la compasión y la misericordia de Dios, pero él estaba jugando, pretendiendo jugar con la gracia de Dios. Amados amigos, amados hermanos, niños, jóvenes, adolescentes, todos los que estamos hoy aquí, quiero decirle que aún la gracia, la misericordia en algún momento dice la Biblia que la misericordia triunfa sobre el juicio, pero cuando ya usted excede el límite, entonces lo único que le espera es juicio. Ya ni la misericordia lo podrá salvar. Ni el amor de Dios lo podrá salvar, ni la benevolencia lo podrá salvar. Los que están en el infierno no pueden ser salvados ni por la misericordia, ni la bondad, ni la benevolencia, porque ellos se fueron por encima de la misericordia, de la bondad, de la benevolencia, pisotearon la sangre, pisotearon el Calvario, pisotearon la Biblia, pisotearon la cruz, hicieron caso omiso al Espíritu Santo, se burlaron, lo tentaron, le mintieron. Obviamente lo único que les espera. Se dice que ir al infierno y perderse para siempre no es un camino tan así. Realmente el camino al infierno es un camino que para llegar allá alguien tiene que haber pasado por encima todas las señales, pasado por alto todas las advertencias, tiene que haber pisoteado todo, y cuando mire atrás diga, me advirtieron, me hablaron, pero ya será demasiado tarde. Doy gracias a Dios que hoy estamos vivos. Y la Biblia misma dice que hay esperanza para todo el que está entre los vivos. Y dice la Biblia que es mejor perro vivo que león muerto.
No importa su condición actual, lo que importa es lo que Dios puede hacer a partir de ahora en su vida. Hay poder en el nombre del Señor. Y dice, dele un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Y algo bien importante es que ellos cometieron doble pecado, y ese doble pecado se les convirtió en lo que se llama el pecado de muerte en la Biblia. Dos pecados contra el Espíritu Santo de Dios, que para su desgracia le resultaron ser pecados de muerte. Número uno, mintieron. Número dos, tentaron al Espíritu. ¿Qué es el pecado de muerte? En palabras sencillas, es un pecado deliberado. Es decir, es un pecado que se hace con conocimiento de lo que se hace. No es algo ignorante como el burlarse al Espíritu, como hacen la gente no conocedora. Es un pecado que se hace conscientemente. Y ahí viene la teoría diabólica del psicoanálisis de Freud, que decía que la razón de las conductas del ser humano no son conscientes, sino inconscientes. Él dice que trasciende al mundo subconsciente y va al mundo que le llama el inconsciente, y que el inconsciente es como un instinto que hace, como él era un loco que también creía en la teoría de la evolución. Entonces, lógicamente, él dice, el instinto acumulado animal de todas las cadenas evolutivas se manifiesta en neurosis, se manifiesta en gente que tiene actitudes extrañas, en histeria y todo lo demás. Mientras que este señor le llamaba algo inconsciente, tratando de justificar al hombre y avalando de alguna manera la teoría diabólica también del evolucionismo. No se daba cuenta que la Biblia lo dice claramente. Dios puso en el hombre una voz que se llama conciencia. Y el hombre no peca porque es inconsciente, sino porque es consciente de lo que hace, pero quiere hacerse loco ante su propia conciencia y quiere matar, quiere cauterizar su propia conciencia. El ser humano peca y será perfecta y totalmente responsable delante del juez del universo por su pecado. Porque cuando alguien trata de juzgar a alguien que lo hace inconscientemente, es decir, sin culpa, lo hace por accidente casi, porque ya no depende de él, porque ese tipo de filosofía diabólica y psicología diabólica lleva al hombre a decir, ya que el hombre tiene un instinto, una libido, una tendencia a lo inmoral, a las pasiones, ya no se puede hacer nada con ello, eso es parte de su naturaleza, es parte de su instinto. Y por esa razón hoy en día se enseña hasta educación sexual para animales y no para humanos. La educación sexual para animales te dice, ya que tu tendencia es natural al pecado, ya es natural a la inmoralidad, entonces no te dice lo que la Biblia te dice, absténgase del pecado, no fornique, no adultere. La tendencia ideológica de ellos es, lo importante es que no se enferme, tenga su preservativo. Lo importante es que no le vaya a pasar. Hágalo, pero con cuidado, cuídese. O sea, lo empujan a pecar. Y ese es el modelo satánico de hoy en día. Y el pecado de muerte califica dentro de eso. Por eso la gente que no se arrepiente, en realidad el pecado de muerte, más que un solo pecado, es todo aquel que se hace conscientemente, deliberadamente, continuamente y sin arrepentimiento, pretendiendo burlar, mentir, engañar y tentar a Dios. Primero de Juan 5:16 declara, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Hermano, note eso, conocedor, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, y es de aquellas personas que ya con todo el conocimiento que tienen, con toda la experiencia que tienen, deliberadamente, a propósito, adrede, lo hacen, sin importarle ni su propia alma, ni el alma de los demás, ni su conciencia, ni la conciencia de los demás. Ya no les importa. Y eso es algo tan terrible, que aunque no se mueran físicamente y caigan fulminados ahora, pero si no se arrepienten, ellos se perderán para siempre. Y amado hermano, no hay placer, no hay deleite terrenal, no hay goce terrenal
que pueda traer siquiera un mínimo alivio al dolor eternal de estar condenado para siempre. Es decir, sería una cosa tan absurda. Y ellos recordarán, y su mayor juicio y gusano de conciencia es ese, el gusano que le acusa de lo que tú cambiaste por seguir viviendo una vida como si fueras un animal. El evolucionismo, el psicoanálisis, todos estos personajes, Nietzsche, toda esa gente lleva a las mismas conclusiones. Marx, toda esa gente lleva a las mismas conclusiones. Todo importa aquí en lo material, lo terrenal, sus placeres, sus deseos. Piense en usted, existencialismo, no se preocupe por lo demás, el aquí, el ahora y punto. Usted al fin y al cabo es materia, es un animal más desarrollado, pero amado hermano, la Biblia dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y eso lo hace más responsable delante de Él que cualquier otro ser aquí en la tierra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que Ananías encabezó el doble pecado, pero su esposa Zafira fue su cómplice. Hechos 5, 1 al 2. El pecado consistió en mentir acerca del precio real en el que habían vendido su propiedad con segundas intenciones, por medio del engaño que quisieron hacer. Abrieron una puerta a Satanás, el padre de mentira. A Ananías le sucedió algo similar a Judas Iscariote. En ambos casos el problema tenía relación con el dinero, pero especialmente lo que estaba en el corazón de ellos acerca del dinero. Por tiempo no lo leemos, pero si hacemos una comparación entre Hechos 5, 3 y 4, Lucas 22, 3, Juan 12, 4 al 6, 13, 2 al 27, usted escucha palabras como, no, ¿por qué Satanás puso en tu corazón, Ananías, esto, y en tu esposa? Y la misma palabra para Judas. Judas dice, él no se preocupaba de los pobres, sino que él en su corazón tenía una intención secundaria con el tema del poder, del dinero. Además dice, era ladrón y sustraía de la misma bolsa. Así que mentir y tentar al Espíritu Santo son pecados que en el contexto en el cual Ananías y Zafira los perpetraron, eran actos tan desagradables ante Dios que tenían que ser raídos de la iglesia naciente de manera definitiva. Y una cosa que debemos tener en cuenta es que en cada uno de nosotros, y que Dios tenga siempre misericordia, pero no nos quedemos con que Dios tenga misericordia, sino que vivamos en obediencia a Dios. Pero en algún momento cada uno de nosotros tenemos que ser raídos de manera definitiva en alguna área de nuestras vidas. Porque hay gente que piensa, no, bueno, ya, mire, me está yendo hasta bien. Hay gente que está en pecado y dice, yo cuando trataba de ayunar y orar y ser fiel a las cosas de Dios, me iba mal y ahora que estoy mal, vean, qué bien me va. Ahora tengo, y Salmo 73 dice, prosperan los impíos, prosperan los malvados, pero van en un deslizadero hacia el mismo abismo, hacia el mismo infierno, y van contentos, pero hacia el infierno. Y no se dan ni cuenta, porque ya han matado su conciencia. Así que, amados hermanos, que Dios nos guarde. Pero note un detalle más, este doble pecado produjo la doble muerte. El voto fraudulento de Ananías y Zafira es interesante. ¿Por qué? Porque notemos que traer el dinero a los pies de los apóstoles era un voto, una vez más lo recalcamos, voluntario. Pero ellos, aunque era voluntario, quisieron engañar a los hombres. Y todo, como es apenas obvio, por ambición de reconocimiento. Ellos transgredieron normas morales que estaban claramente establecidas en cuanto a lo serio que es ante Dios el hacer votos. Amados amigos, amados hermanos, amada iglesia del Señor, nosotros más que decirle a Dios, Señor, yo me comprometo contigo, es decirle, Señor, ayúdame a tener un compromiso contigo. Más que decirle, Señor, mira, cuenta conmigo, aquí estoy, yo lo voy a hacer. Más bien dile, Señor, en lo que yo pueda, con tu ayuda, dame fuerza, porque usted y yo somos incapaces por nuestra propia fuerza. Esa es la gran diferencia. Ayer yo le estaba explicando a una joven en una consejería la diferencia entre la psicología humanista positivista y la psicología bíblica. Mientras que la psicología humanista positivista te dice, diga que sí puede, diga que es fuerte, diga que es capaz, la Biblia te dice, tú eres débil, pero diga el débil, fuerte soy.
La Biblia te habla claro, tú eres débil, pero di, fuerte soy. La psicología humanista te dice, diga, yo lo puedo todo, yo soy capaz, yo puedo. La Biblia te dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque yo soy débil, pero Él me fortalece. Así que el modelo bíblico te lleva a entender que si tú vas a hacer un compromiso de santidad, un pacto de santidad, un voto, no solamente en cuanto a ofrendas físicas, materiales, sino en cuanto a ofrendar tu propia vida, ofrendarte tú mismo a Dios. Tú debes ser sincero con Dios y contigo mismo. Si tú te miras en el espejo de la palabra, te vas a ver todos los defectos que tenemos. Vamos a verlos. Pero si nos vemos ante Dios tan sincero, debemos entender que número uno, la rendición con Dios es voluntaria. Miren que está a su lado y dígale, la rendición ante Dios es voluntaria. Un voto era un acto voluntario, como promesa solemne ante Dios. Proverbios 20:25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Es decir, no, ¿qué hice? No, cuando usted va a dar un voto, incluso en las cosas aquí en la iglesia, hay gente que toma las cosas como tan livianamente, tan ligeramente. Yo me comprometo y luego nunca cumple. Amado hermano, usted tiene que ser sincero con Dios, pero también sincero con usted mismo. Y otra cosa, Números 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Deuteronomio 23:21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Eclesiastés 5:4-6, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Noten, este tipo de pecados los cometen no por ignorancia, sino con conocimiento pleno, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Amado hermano, el contexto de Ananías y Zafira incluye la ofensa ante Dios de hacer un voto, de decir nosotros lo vamos a hacer, es voluntario y todo, pero yo me comprometo, yo lo voy a hacer. No hay ley, no hay policía, no hay normas que me obligan, pero ellos le fallaron a Dios. Y note una cosa, todo lo que Dios nos dice a nosotros, nosotros debemos tomarlo en serio, pero todo lo que nosotros le decimos a Él, también Él lo toma muy en serio. Pero hay gente que se acostumbra a hacer compromisos, promesas, y amado hermano, hay gente a la que Dios le está dando hasta oportunidad de vivir, pero están rechazando esa oportunidad. Que no nos pase lo de casi todos los seres humanos, que somos tan desagradecidos. Cuando están allí al borde de la muerte, allí hasta gritan diciendo, ten misericordia de mí. Y lo que es peor, según la Biblia, hasta en el infierno siguen diciendo lo mismo. Porque el rico decía, manda aunque sea que mojen con punta de dedo, en su puntita de dedo con agua y que me ponga en la lengua para yo sentir aunque sea un poco de paz. Ten misericordia. El tipo que en la vida no tenía misericordia de nadie. El tipo que vivía lavado y tapado y bañado en plata, pero afuera había un mendigo y dice la Biblia que nada tenía misericordia de él. O sea, él en vida no tenía misericordia, pero allá en el infierno pide misericordia. Y la gente que hace ese tipo de pactos no se dan cuenta que cuando usted le falla a Dios, después de darle a Dios la oportunidad de vivir, porque algunos pueden contar tal vez un testimonio y decir, estuve en la UCI, estuve casi muerto, tuve una experiencia cercana con la muerte, etcétera. Pero habrá otros aquí que ni siquiera se han dado cuenta de cuándo Dios los libró de la muerte. Algunos dicen, bueno, yo pues ni en el hospital. Pero amado hermano, usted no se imagina de qué Dios lo ha guardado, cuántas veces Dios le ha librado de la misma muerte. Así que en cierto modo todos tenemos el mismo testimonio. Cada minuto, cada segundo, cada hora es una oportunidad más para morir. Pero Dios nos da una oportunidad más para vivir, pero para que la aprovechemos, para que nos pongamos a cuentas con Él. Y las partes finales de este mensaje
¿Cuál es la aplicación práctica de todo esto? Número uno, que mentir al Espíritu Santo es cuando un conocedor de la palabra de Dios pretende vivir una vida de hipocresía, de engaño, de máscaras y pensar neciamente que solamente está engañando a los hombres. Al fin y al cabo el pastor no se da cuenta, los diáconos ni saben, mi esposa, mis hermanos, mi tío, mis hijos ni se dan cuenta, sin saber que al que en realidad pretende engañar es a Dios. Este pecado de mentir al Espíritu Santo siempre ha estado relacionado con la muerte. Por ejemplo, Saúl terminó muerto luego de su pecado cuando pretendió engañar al Espíritu Santo, aunque él creía que era Samuel a quien engañaba, cuando dijo, y cito de manera parafraseada, que sí había obedecido al pie de la letra la orden de Dios, acabando con todos los amalecitas, según vemos en 1 Samuel 15, 18 al 30, pero realmente él no había obedecido realmente. Él pensaba que estaba engañando a Samuel, pero estaba engañando a Dios. Y sabemos cómo terminó trágicamente: un intento de suicidio fallido y un rematar a través de una malecita. Eso tiene un ejemplo y ya lo hemos explicado. Asimismo, lamentablemente hoy día existe gente que tiene más carisma que carácter. Hay cristianos que tienen más reputación que integridad. Hoy en día estamos llenos de gente cristiana carismática, pero sin carácter. Predicadores que son muy carismáticos, músicos muy carismáticos, pero que llevan 10 años de ser homosexuales y lesbianas y sirviendo en público en las congregaciones. Muy carismáticos, pero ni creen en el arrebatamiento de la iglesia, ni en la santidad. Han tomado esto como un negocio y piensan que se pueden burlar y que pueden engañar y mentir al Espíritu Santo. Pero lo que están haciendo es tentando su ira, provocándole a ira. Otro detalle tremendo acá es que hay gente que tiene mucha reputación, pero no tiene integridad. Llamado hermano, reputación es que la gente cree de ti que eres lo que no eres. Por eso alguna vez prediqué el tema: lo que Dios piensa de mí es lo que cuenta. Y hay gente que puede pensar de ti que eres lo mejor cuando Dios dice: yo sé quién realmente eres. Y lo peor de todo es que ellos mismos saben quiénes son. Y el problema es este, que si no se pueden engañar ni a sí mismos, mucho menos a Dios. Porque la conciencia le está diciendo: tú eres un hipócrita, un mentiroso, pura apariencia, pura hoja. Por eso la higuera fue maldecida. Pura apariencia, pura hoja. Fue a buscar fruto, no había fruto. Se maldijo esa higuera. Y la gente de apariencia será maldita delante de Dios. Solo la gente auténtica será bendita delante de Dios. Tentar al Espíritu Santo es como cuando en el caso de Ananías y su esposa se pretende violar leyes morales establecidas pensando que no se va a recibir consecuencias. Un ejemplo práctico es este, y es que cuando una persona viola una ley aquí en la tierra, aun cuando esa persona pasa los límites de leyes terrenales, va a tener que recibir consecuencias. Y les voy a contar un caso que pensé en omitirlo, pero es fuerte, pero es para que usted se dé cuenta. Aquí en Colombia, no sé si han cambiado estos datos, pero en ciertos sectores, aunque creo que sigue igual, en ciertos sectores se dice que el límite, por ejemplo, es de 80 kilómetros de velocidad. En otros lugares, 30 kilómetros de velocidad máximo, dependiendo si es una zona urbana o es en las carreteras. Pero lo tremendo es que cuando dice ese es el límite, no significa que tiene que andar siempre a 80 máximo, sino de ahí hacia abajo, por debajo de esa velocidad, por debajo de ese límite. Pero resulta que en una ocasión, esto es triste, pero ocurrió con unos pastores, el caso lamentable, el episodio terrible, donde unos pastores cristianos murieron en un aparatoso accidente en carreteras por exceder los 160 kilómetros de velocidad. Ellos creían que Dios los protegería de todo mal. Siempre les hablaron: miren, no vaya tan rápido. No, Dios me guarda, el Espíritu Santo conduce. Y no se dan cuenta, amado, que lamentablemente ellos creían que Dios los protegería de todo mal, pero estaban violando normas establecidas y por ello fallecieron de esa manera. Esto ocurre puesto que hay quienes no comprenden que les dieron licencia para conducir y no licencia para competir.
Y hay mucha gente que anda tentando al Espíritu Santo hasta con eso. No, Dios me guarda. Y andan metiéndose en los lugares más peligrosos. No, Dios va conmigo. Dios me protege. Pero tentan al Espíritu Santo haciendo cosas que no deben hacer. La Biblia dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se le enfrenta, se mete allá y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Hay diferencia entre un ignorante y un simple. El simple sabe lo que hace, pero actúa como un tonto, terco y testarudo. El ignorante es como el niño que mete las manos en la electricidad y luego de que ya sabe, ya no es tan tontito de volverlo a hacer. Él ya no lo hace. O sea, si él no lo va a hacer. Pero el simple es el que dice, a ver, vamos a meter otra vez. Ya es una tontería, ya es una simpleza. Ananías significa Dios es compasivo, pero él abusó de esa compasión o misericordia y excedió los límites tentando al Espíritu. ¿Cómo se combate este pecado? Se combate haciendo uso del don del discernimiento y la revelación de Dios. El discernimiento de espíritus hace que muchos sean confrontados y tal vez no vayan a caer muertos como le pasó a Pedro. Dice el texto que cayó a sus pies. Esta muchacha, Zafira, se le fue casi encima a Pedro, pero por lo menos servirá para detectar cuando algo no anda bien. Y recuerden que discernimiento no es malicia. Discernimiento no es allá andar como fisgoneando y sospechando de los demás, no, sino que discernimiento es cuando algo es auténtico de Dios y te muestra que algo no anda bien en alguien y vas donde ese alguien y le corriges con amor y le dices, mira, no está bien, te vistes bien, aparentas estar bien, pero hay algo que no está bien en ti. Dile a Dios que te dé una oportunidad. Y amado hermano, la conclusión de esto es que Ananías y Zafira tipifican los creyentes necios que piensan que se puede mentir y tentar al Espíritu Santo y aún así salir bien librados, como si nada hubiera pasado. Pedro, por su parte, tipifica la voz de Dios que se activa con discernimiento y revelación para desenmascarar toda obra del diablo en la congregación o contra nosotros, porque vemos la sucia mano de Satanás también en este escenario. El contexto dice en Hechos 5:3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Pero también la Biblia habla de los jóvenes. Los jóvenes tipifican el poder y la fuerza. Dice que fueron los jóvenes los que sacaron el cuerpo de Zafira y también el cuerpo de Ananías. Y amado hermano, se requiere una generación joven en ese sentido, no solo en el sentido de edad, llena de jóvenes, sino en el sentido de gente que tenga poder y fuerza. Dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y amado hermano, la única manera de que tengamos una iglesia joven en ese sentido fuerte es que entendamos lo que la Biblia dice, que es el gozo del Señor el que nos fortalece, que Él sea nuestra fortaleza, que nos sometamos a su poderosa mano. Y se requiere una iglesia fuerte que tenga la suficiente fuerza como para ir y echar fuera y enterrar el cuerpo del pecado. Y eso es lo que le está haciendo falta a más de uno. Sea usted niño, adolescente, joven, anciano, casado, soltero, lo que sea. Usted y yo necesitamos ser una iglesia joven, una iglesia fuerte. Y todavía hay ancianos con esa fuerza de los jóvenes. Ancianos que siguen predicando contra el pecado. Gente que no solamente predica contra el pecado, sino que en su propia vida ha echado fuera el pecado. Gente que es capaz de decir, esto muerto no lo vamos a dejar aquí. Dice la Biblia que fue inmediato. Ni siquiera habla la Biblia de que hicieron un acompañamiento fúnebre. Ni siquiera dice la Biblia que, bueno, vamos a esperar a la noche, llamen a todos los hermanos para hacer la celebración y predicar y no, para la tumba. Y amado hermano, el pecado es algo que usted no debe consentirlo ni un minuto más en su vida. Usted debe estar dispuesto a decir, si esto me va a llevar al infierno, a la muerte, a la condenación, ¿cómo lo voy a estar acariciando? ¿Cómo lo voy a estar consintiendo? ¿Cómo lo voy a estar guardando? Acán lo atesoró, que Judas lo guardó en su corazón, Ananías lo guardó en su corazón, Zafira lo guardó en su corazón, y eso lo llevó a la destrucción. Esté nuestro tesoro, dice la Biblia, estará nuestro corazón.
El espíritu de mentira, la falsa idea de que podemos tentar o provocar a Dios sin recibir consecuencias, debe ser sepultado, sepultado. ¿Y sabe qué es lo que más peligro? Yo le voy a ser sincero. Si nosotros volvemos al modelo antiguo testamentario, donde un adúltero, un brujo, una persona que cometía un pecado grave, craso, cualquiera sea, de idolatría, de maldad, era un asesino, era inmediatamente lapidado. Entonces, algunas personas piensan que, bueno, esa sería la única manera de como de reaccionar rápido, o que inmediatamente que usted tiene esa idea de, como que yo juego con Dios, y si se murieran como Ananías y Zafiras, piensan que van a recapacitar. Pero amado hermano, la peor cosa que puede pasar hoy en día, y es en la era en la que estamos viviendo y la que trae tanto engaño a muchos, es el hecho de saber que usted puede adulterar, ser hechicero, brujo, asesino, lo que quiera, las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todo tipo de orgía y de maldición y de borracheras, todo eso. ¿Y sabe qué es lo que más los está adormilando a más de uno? Que dicen, bueno, yo sigo en esto y no me he muerto. Sigo aquí y bueno, y no pasa nada. Pero amado hermano, ya hay algo en ti que se ha muerto, y es tu conciencia. Esa conciencia que si tú eres de Dios no te debe dejar en paz hasta que tú no digas no al pecado. Pero cuando ya tú te relajas, te adormeces, hay un método que se llama el método de la desensibilización sistemática, que es para las personas que tienen fobias. Y yo siempre les digo, vamos a hacer un método así a las que tienen miedo a las arañas. Miedo a las arañas es tomar una araña y en un método de ayuda terapéutica le ponen una araña cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Y aunque la persona tiemble, pero llega un momento donde se da cuenta que no hace nada la araña. Que es un miedo irracional que no tiene sentido, aunque obviamente es casi una tortura para quien tiene miedo a eso. Pero algo así ocurre con el pecado. El pecado te va desensibilizando sistemáticamente y tú dices, al principio fue feo, después bueno, terrible, pero después como que ya no pasa tanto, no es tanto, no es para tanto. Pero amado hermano, sí es para tanto. El pecado es algo con lo que no podemos jugar. Debemos orar. Y quiero que se ponga de pie en este momento, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Él que nos ayude. Yo creo que este llamado, más que un llamado al altar, será un llamado al arrepentimiento. Allí donde usted está, en su lugar, allí en su lugar, si puede postrarse delante del Señor. Vamos a orar en este momento y le vamos a decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Voy a orar porque sé que en esta congregación amada, cuando digo congregación amada, no solo es una palabra bonita para decir qué linda congregación, no, sino que cuando digo congregación amada me refiero a que cada persona que está en este recinto, desde el niño hasta el anciano, el bautizado, el no bautizado, el amigo, el antiguo, el nuevo en el evangelio, usted es amado por Dios. Usted es un tesoro valioso. Usted vale la sangre de Jesucristo. Su vida es tan valiosa, su alma es tan valiosa, que Dios se hizo hombre. Hizo algo que para el hombre es ilógico. Hoy el hombre que es hombre quiere volverse Dios, pero Dios hizo lo contrario. Dios se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose hombre, en forma de hombre, vino a pagar por la necesidad de la raza humana. Yo quiero que allí donde usted está de rodillas delante del Señor, vamos a orar, vamos a doblegarnos delante de Él. Señor amado, vengo ante tu presencia una vez más. Yo reconozco mi condición. Sé que tu palabra dice que tú conoces y te acuerdas de que somos polvo, que el hombre como la hierba son sus días, que florece como la flor del campo, que pasó el tiempo por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero hay una condición y es sobre quienes le temen. Yo quiero tener, Señor, temor de ti.
Y oro en esta mañana, Señor, para que sobre cada persona en este recinto de adoración, sobre cada joven, sobre cada anciano, sobre cada hombre y mujer, Señor, sobre cada persona en este recinto, Dios, tú extiendas tu manto de amor, de misericordia, pero también, Señor Jesucristo, ponga, Señor, esa semilla de temor, actives nuestra conciencia, Señor Jesucristo. Ya tu palabra ha sido hablada, ya tu palabra ha sido predicada, pero hoy necesitamos, Señor, que en cada persona que ha pecado, la Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuál sea el color de tu pecado, no importa si es rojo o negro, no importa si es terrible, no importa si es vergonzoso, no importa qué clase de pecado has cometido, sea que se lo haya nombrado o no se lo haya nombrado, sea con tu cuerpo, con tu alma, con tu mente, hoy yo declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que si estás vivo en esta mañana, hay esperanza para ti, hay oportunidad para ti, puedes arrepentirte, puedes confesar. La Biblia dice, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Allí donde tú estás, levanta tus manos al cielo, clamando misericordia y diciendo al Señor, Señor, yo te pido, dame una vez más una nueva oportunidad, dame una vez más, Señor, el poder que necesito. Dile sinceramente, yo soy débil, yo soy pecador, por mi propia fuerza no puedo, pero puedo depositar mi confianza en ti en esta mañana. Puedo aprender a depender de ti en esta mañana. Yo sé que cada persona lucha con algo diferente. Hay cosas con las que alguien está luchando aquí en este recinto que nadie las sabe. Hay cosas que tal vez algunas lo saben, pero hay otros tipos de pecados y batallas internas, secretas, privadas, donde nadie más te ve, con lo que tú estás luchando. En esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos ante aquel que no se puede burlar. No podemos burlarnos de él, no podemos mentirle a él, no podemos engañarle a él, pero sí podemos venir con humildad y con un corazón sincero y humilde, decirle, Señor, dame una nueva oportunidad, dame una nueva esperanza. Creo, Señor, que contigo soy más que vencedor. Y alguien en esta mañana que levante su voz conmigo y diga esto: tu palabra dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y alguien diga conmigo: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret, lávanos, lávanos, Señor, con tu sangre. Alguien que pueda en esta mañana darle gracias a Él. Recibe allí donde estás la gracia de Dios. Ponte a cuentas con Él y recibe una vez más su misericordia. Ponte a cuentas con Él y dile: Señor, gracias por darme una nueva oportunidad. Hoy te alabo. Hoy te alabo, Señor. ¿Alguien puede adorarlo? ¿Alguien puede adorarlo 1 minuto o 2 minutos o más? ¿Alguien puede abrir su voz? ¿Alguien puede levantar sus manos? ¿Alguien puede derramar sus lágrimas delante de Él? ¿Alguien puede renunciar a la maldad? Renunciar al pecado, pero aferrarse y decirle: tómame, Señor. Aférrate de la gracia, aférrate de la misericordia, pero dile: Señor, lléname de tu temor, dame sabiduría para actuar. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Oh, aleluya. Seguir sin desmayar, oh Señor, postrado ante tu altar. Aquí está este varón, Señor, en tus manos. Envuélvelo en tu amor, envuélvelo en tu gracia y lávalo con tu sangre. Su cuerpo, su alma, su espíritu, Señor, bajo tu cobertura. Señor, así como nos ha redimido de pecados en el pasado, hoy te pedimos en este nuestro presente,
Perdónanos, solo a ti, redímenos. Hay pecados que Señor. fueron sepultados en el pasado, pero hoy Dios te libera del presente. Dios te da una nueva oportunidad. Dios te da una nueva esperanza. Dios te da una nueva esperanza. Una nueva esperanza de gracia. Una nueva esperanza de misericordia. La gracia salvadora. La gracia redentora sobre cada adolescente, sobre cada joven de la iglesia, sobre cada hombre y mujer de Dios que está aquí en este recinto. Yo sé que cada uno tiene una lucha diferente. Tal vez no son las mismas luchas, pero a cada uno dale fuerzas en esta mañana. Dale poder para decirle no al mundo. Dale fuerzas, dale poder para decirle no a lo que es negativo y sí a lo que viene del cielo. Sí a la santidad, sí a la gracia, sí a una vida de rectitud, a una vida de obediencia delante del Señor. Bendice, Señor, y levanta una generación que te ama, que te teme, que te adora, que te sabe obedecer en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en su boca. En todo tiempo su alabanza estará de continuo en su boca. Desde el joven, desde el padre, desde el adolescente, desde el niño. Bendice, Señor, en esta mañana. Alguien que pueda levantar su voz, alguien que pueda levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, dame una nueva oportunidad en esta mañana. Dame una nueva esperanza en tu gracia, en tu misericordia. Envuelve, Señor, en tu amor. Envuelve, Señor, en tu manto de gracia a cada persona aquí presente, Señor. Nunca falte tu amor. Nunca falte tu gracia. Nunca falte tu misericordia. Nunca falte, Señor Jesús, una vida de rectitud. Alguien puede darle una ofrenda de aplausos al Rey en esta mañana. Allí donde está de pie o de rodillas, dele el mejor aplauso al Rey en esta mañana y diga: Señor, yo te doy gloria. Yo reconozco tu amor. Yo recibo tu misericordia. Yo recibo tu bondad. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y no mirar atrás. Oh, aleluya. Eso es. Decídete a seguir. Decídete a permanecer. Decídete a decirle no a lo que es del mundo, del diablo, del pecado y de la carne. Y dile sí a lo que es celestial, sí a lo que es de gracia, sí a lo que viene del Espíritu Santo, sí a lo que viene de Dios. Aleluya. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Aleluya, aleluya. Desde allá atrás hasta aquí adelante, alguien que levante ese aplauso y esa alabanza al Rey de la Gloria en esta mañana y le diga: Señor, gracias por la nueva oportunidad que tengo en ti. Oh, gracias. Oh, gracias. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, santo es el nombre de Jesús. Oh, santo es el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra y la alabanza por siempre y para siempre.